Bueno, pues volvemos. Hola a todos, ¿no? Perdón por las dificultades técnicas, al final... Dale, sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues nada, perdón por las dificultades técnicas, a veces son cosas que pasan y más cuando es la primera vez que haces esto, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos mucha idea de informática como tal, ya bueno es que nos apañamos para intentar hacer esto. Así que nada, pedimos disculpas y bueno, pues vamos a intentar seguir con todo esto. Si vuelve a haber algún error o algo, nos lo ponéis por la cajita de comentarios y tal, ¿sabes? Y vamos leyéndoos y vamos intentando arreglarlo de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Bueno, retomamos donde estábamos, que estábamos, me parece, Bueno, pues... en los sorteos los de sort- 49 femenino. Sí, justo. Estábamos aquí, Terminando en la parte del lado izquierdo. correcto. Estábamos con su polla de China Taipei contra Miyu. Y ya habíamos analizado y habíamos comentado para no olvidarnos que hay mucha participación asiática en este peso y que son las grandes favoritas también. Al final, de Asia es donde viene el taekwondo, sin duda, y al final tienen esa potencia, ¿no? Bueno, creo que voy a tener que cambiar ahora un momento el marco para ver este lado. Vamos a verlo. A ver cuándo se pasa ahora ahí al... Vamos a ver lo que se ve, lo que se no. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos allá. Contenido dentro. No, no, sí, en principio, en teoría se debería Sí, ver bien, ahí ¿no? se ve Ah, todo. bueno, claro, pero cuando ampliamos Claro, la cuando pantalla... ampliamos. Vamos a mover un momento esto, que no pasa nada. Esto va aquí. Justamente... Marcamos aquí. Y esto va aquí. Ahí estamos. Y vamos, seguimos. Vamos allá. Vale, Bueno, ahí estamos. bueno, pues empezamos ahora con la parte del lado derecho. Sí. Pues... Vete dándole que voy a informar a la gente de que estoy de vuelta. Perfecto. Bueno, pues... Como no podía ser de otra forma, cabeza de serie número 3, Ruquille, Turquía. Bueno, la verdad es que vale la pena comentar porque Turquía ha conseguido clasificar a las 4 chicas en los 4 pesos olímpicos. Eso es algo que creo que no había hecho nadie hasta ahora, no, si no me equivoco mal, al menos en chicas, aunque creo que en chicos menos aún. Hay más dificultades para conseguir clasificar gente. Así que, bueno, un gran logro por parte de Turquía, enhorabuena. Y la verdad es que, bueno, pues destacar de Ruquilles, es que al final tenemos otra persona que es medallista en GPS, medallista mundial y medallista europea, ¿sabes? Que lleva varios europeos a su cuesta también. Creo que lleva un montón de tiempo compitiendo como tal a un buen alto nivel. Así que, bueno, pues por lo menos es digno de ver sus combates. Y sin duda también añadir que para las medallas puede ser una gran candidata para esos bronces. Yo no la veo en la terna por el oro, No, no, quizás no, pero pero... bueno, porque es que hay que comentar que su lado de abajo es una maldita locura, así Claro. de claro, ¿no? Es una maldita locura. Luego veremos el porqué. Pero bueno, por otra parte está Noura Abdeslam, que viene de quedar recientemente bronce en los africanos, pero que esta chica ya ha quedado varias veces campeona africana. Lleva un montón de tiempo en la selección de Egipto. Y yo, es más, por suerte, pues he tenido en el CGTD, hemos hecho una preparación del Mundial de Chelyabinsk con ellos incluso y la he podido conocer allí, verla entrenar y todo. Y bueno, pues sé que también lleva un montón de tiempo ahí. Pero bueno, quizás con Ruquille pues tenga un cruce bastante difícil y bueno, pues Sin duda veremos yo creo que cómo... es un combate muy igualado y añadir que los africanos en los Juegos Olímpicos no son competidores muy expuestos y quizás el caso de Egipto sí, porque compiten todos en Europa bastante a Sí, sí, menudo. eso mismo. Pero el caso de los africanos, como no están tan expuestos y compiten tan a menudo, ¿no? Por Europa, pues al final siempre pueden dar sorpresas. Sin ir más lejos, en Río, Farzán, uno de los favoritos de menos 58, pierde con Marruecos. Es que eso mismo, ¿y quién se lo iba a esperar, no? En ese momento, todo el mundo estaba, como quien dice, si íbamos las apuestas, todo el mundo a 1-0-1 se pagaba a Farsán, que ganaba. Exactamente. Llevaba 3 años, bueno, 2 años invicto, hasta que lo ganó Jesús Tortosa en el GP de Manchester, ahí en unas semifinales súper intensas a punto de oro, y qué bien bonito fue, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el camino se le hizo un poquito más crudo hasta la Olimpiada, que fue el momento más duro de su carrera, yo creo. En el siguiente cruce, pues nos encontramos a la colombiana, que destacar que estuvo preparándose en España con Chicho Pues, en justo, el, Sánchez en el Vélez. Sánchez L de Leganés.
contra Cristina Cristian Tomic. Tomic. Sí, justo. Bueno, Andrea Ramírez, la verdad es que empieza el ciclo destacando en Muyu, sacando un bronce en ese mundial, como que, bueno, En fue un el poco peso así. de 46 kilogramos, Sí, ¿no? sí, 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 creo que sí. Si no Correcto. Y la verdad es que fue como un poco esa sorpresa de ese mundial, así, nadie se esperaba en ese peso que fuera a sacar, ¿no? Parecía que no estaba muy vista y tal, y al final es eso, ¿no? Cuando tú no estás visto, no estás tan rodado como otra gente, pues da esa sorpresa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que por otro lado, claro, comentar de Cristina Tomic, ¿sabes? Es que al final Campeona también del mundo. campeona del mundo, medallista de GPs, campeona europea. A ver, es que es algo que también va a ser digno de ver. Seguramente este enfrentamiento quizás sea un poquito más decantado hacia Cristina, porque yo considero por lo menos que el nivel que tiene Es superior. es, claro, De es, primeras, estamos en uno de los juegos. claro, Esto claro, claro. es Eso, deporte sí, 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 también. justamente. Y además, en este caso, Croacia, yo creo que por lo que he visto hasta ahora, como que, bueno, ella pertenece al club Marjan, si no me equivoco ahora mismo, Correcto. o por lo menos ha hecho la última parte de la preparación con ellos, por lo que he visto, Un ¿no? club Claro, increíble con deportistas muy top que ahora mismo cada vez ese club parece que va creciendo y cogiendo fuerza en Croacia. justo, y nada que comentar, pues que al final consideramos que ese club pues tiene una buena trayectoria que los avala, ¿no? Tiene a gente como Lobre, Iván Sapina, tiene a Toni Canaet, tenía a Vendran Golek, tiene a Cristina Tomic, tiene a Matea Jelic. Al final, bueno, y si no recuerdo mal, también ahora mismo estaban entrando allí León Glasnovic y Nikita, Un equipazo Marco sin duda. Golubic. Al final, es que cualquiera de las personas que pueda expresar arriba de Croacia es suya, si no. Vale, por el lado de abajo nos encontramos a la leyenda, a Jinju, que doble campeona olímpica, un bronce, no sé cuántos campeonatos Del mundo, mundiales, sí, asiáticos. asiáticos, vamos. Universidades Eh, también, GPs. Como comentamos ya antes, es un Es, caso espectacular, es una competidora que tuvo que parar porque estuvo embarazada, ha vuelto dando el callo, ha vuelto a clasificar. Y cabe destacar que también, que es algo que hay que destacar y que es muy difícil y que a muchos competidores le cuesta, es la adaptación de pasar del taekwondo antiguo, del estilo, a que pongan los petos electrónicos, a que pongan el Gen 2 y que se adapte a todo y consiga estar en 2021 en unos Juegos Olímpicos. es que, vamos, parece que estamos diciendo como si fuera ayer y en verdad es que ha pasado mucho, mucho. Y además muchos cambios de petos también, porque al final esta chica también ha competido con KPIP, con petos convencionales, con los petos Adidas que se competía antes. Al final ha pasado por todos. La Just también. Sí, 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 por eso es que ha sido increíble. Y bueno, pues el enfrentamiento lo tiene con Dina, que es una conocida aquí en Europa, ¿no? Pero bueno, que en este caso entra por refugiado, ¿sabes? Que bueno, la verdad es que en ese caso la opinión nuestra no es muy a favor, sinceramente, pero no por nada, no estamos en contra de los refugiados, al final entendemos que, bueno, vamos, no lo entendemos porque no estamos en esa situación, creo yo, y nadie se imagina tener que marcharse de su país por las condiciones en las que están viviendo, eso es algo muy, muy duro, y eso es algo más que respetable y tiene todo su derecho, pero sin embargo, en este caso, creo que los tres refugiados que han entrado, o creemos, pues que no es justo por el tema de que han podido clasificar en el clasificatorio europeo, en este caso, ¿no? Exacto. Aquí el tema, yo no estoy a favor de que tengan esta plaza ahora mismo porque el tema es que a ellos se les ha dado una plaza de preolímpico para Mm. poder ganarse el puesto con el resto, que es una plaza que normalmente ya te otorga el país y que según incluso la situación de tus compañeros de tu propio país, muchas veces te quedas sin preolímpico teniendo nivel, siendo el número 7 que entra en los 6 o los 5 primeros, te Eso quedas sin mismo. preolímpico y en este caso pues han tenido la opción de preolímpico y Mm. además los que no han clasificado, que creo que no ha clasificado ninguno, No, 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 ninguno de ellos, ninguno de ellos. Es les han más, dado una plaza en la Olimpiada. la que más cerca se queda es la chica de 57, Kimia, que es bronce en Río, en 57 también, y que bueno, ha hecho un bronce en el preolímpico, pero es que al final no estás ganándote la plaza. Y es más, ahora mismo al ir por ranking, lo que vemos es que Dina desbanca a otras personas como es Victoria y Avisag, Por que son las ejemplo. dos siguientes, y ellas tienen que hacer una pelea en primera ronda, en un 32 avos extra, porque meten 17 en ese peso. Se están haciendo un enfrentamiento más por culpa de una persona que ha entrado un poco, bueno, pues de manera un poco irregular, vamos a comentarlo así, ¿no? Y bueno, como último cruce y muy espectacular, muy llamativo, es que se va a hacer un clásico ya de tantas veces. Adriana Kontijana Bogdanovic, la deportista serbia, su campeona olímpica muy joven, Muy también joven, muy joven. en Río 2016. Y es un enfrentamiento que no sabemos qué puede pasar. Yo confío en Adriana plenamente, que Adriana llega a un nivel de forma espectacular, pero como estamos comentando, también hay que ver las llaves que tiene, que los cruces que tiene con Tillana. Si Sí, gana sí, pues sí. con la China, probablemente, que es Probablemente. de las más potentes. Así que
Vamos a ver, aquí para destacar de este cuadro, yo destacaría que las posibles semifinales, si yo tuviera que mojarme, sería Panipak, Jaehyung, la de Corea. Sí, yo creo que ahí las semifinales, yo creo que puede ser lo más probable. Al final la coreana también viene de quedar campeona del mundo en Manchester, Exacto. con muy buen nivel. Y esas semifinales, pues bueno, van a ser muy reñidas y muy entretenidas de ver. Aparte tienen algún enfrentamiento entre ellas, donde Muy tampoco chulo. hay una diferencia exageradamente grande. Quitando que Panipak es la número 1 y en general suele ganar, no es que haya una diferencia como con otros competidores que le pueden meter de 20 o de 30. Exacto. Y por el otro lado, ha puesto una semifinal de Cristina Tomic me la voy a jugar con Adriana. Yo creo que también vamos a ir a optar por lo mismo, ¿no? Al final, bueno, qué menos que apostar por lo de casa, pero es que aparte, viendo lo que está haciendo en esta última temporada, es que ha sido un jodido espectáculo, así de claro, hablando mal y pronto, porque es que ha sido demasiado bonito lo que ha hecho. Y bueno, para finalizar con 49 y adentrarnos con 58 ahora mismo, el peso más bajo masculino, mini mosca, que aquí lo tenemos. Y os vamos a enseñar un poco Espera, cómo cambia está. la... Voy a cambiar la pantalla. Claro. Sí, justo. Bueno, chicos, mientras cambio la pantalla, ¿cómo va todo ahora? ¿Va fluido? ¿No va fluido? Perfecto. Por aquí. Y ahora... Aquí las cosas del directo. Yo no soy Ibai, no tengo personas haciendo esto. A ver... Vale, va bien en internet. Todo Perfecto. Si va fluido, todo, genial, todo. genial. Muy Ideal. bien. Fluido. Bueno, pues vamos aquí con 58. Que cómo ha cambiado, ¿no? Al final, bueno, pues en este caso, debido a polémicas, también ha cambiado el sorteo, al fin y al cabo, ¿no? Que nos guste más o menos, y en este caso a los españoles, pues cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, y es al sentido práctico, es que han modificado el sorteo, ¿no? En este caso Jesús entraría de cabeza de serie, si no recuerdo mal, de número 3, o de número 2, no, de número 2, creo. De número 2 porque hay no, dos coreanos estaba delante, por detrás ¿no? de Vito. Vale, pues entonces sí, entraría número 3. En este caso, Adri creo que entra de número 7, si no recuerdo mal. Adrián entra de número 8, se enfrenta Número con el 8. 9 que es Rui, pero Jesús hubiera entrado en el número 3. No nos vamos a meter en polémicas porque no Claro. es nuestro campo y Eso vamos mismo. a pasar a analizar los cruces que tenemos. Primer cabeza de serie número 1, plato fuerte, tenemos a Jun Yang, otro Pues- con un currículum con 22 años que es campeón del mundo junior, campeón del mundo absoluto, Todo. ganador de prácticamente absolutamente todos los Grand Prix menos el final. Y Bueno, y aún así tiene un título de Grand Prix final, creo, en 2018, que se pega con Jesús, es más. con Jesús Tortosa la Justamente. Pero bueno, que menos, que al final, es más, ha conseguido, a ver, tiene un mérito que te mueres, porque es que este tío ha conseguido desbancar a Taejoon Kim, un tío que también... leyenda. Claro, es decir, ese tío venía de ser 3 veces campeón del mundo, medallista olímpico, viene un chaval que es jovencito también, súper tal, y de repente se lo lleva para afuera, ¿sabes? Desbancado. Es que Desbancado. es increíble lo jovencito que es y vamos, qué calidad. Y tiene el enfrentamiento con Kurt, el deportista, si no recuerdo mal, de Filipinas, que consiguió su plaza en el preolímpico asiático, Eso mismo. dando la sorpresa, Eso. porque había gente de nivel 58. Y bueno, sin más dilación, vamos a dejar un vídeo de Jun Yang, de highlights, como vamos a hacer con el número 1 de cada peso. Y nada, yo os anticipo que vamos a ver muchos andaris, muchas collejas y disfrutemos. Si quieres vender online, asegúrate Bueno. de llamar la atención. Cosas Ve de a directo, Wix nosotros y- eso, tenemos que tener aquí las cosas gratuitas. Claro. Espera que se está quedando al pad por el vídeo. Un típico de las recopilaciones, ¿Cómo no? Vamos a bajar un poco el volumen, porque está ahí, de cojones. Ahí. Es increíble. Jun Yang, deportista coreano de bastante envergadura para el menos 58. Como vemos, Andaris los hace como quiere. Vamos, También es destacar que su giro. Eso mismo, tiene un giro, vamos, espectacular, Un timing, un tiempo muy bueno. Los coreanos tienen una técnica muy pura, muy depurada, muy bonita de ver. Bueno, aquí como quien dice, sabes quién es porque le pega, porque luego en realidad, si los ves, son todos iguales, ¿no? Los coreanos. Bueno, obviamente en un vídeo de highlights aparecerá el que pega. Claro, No claro. van a salir recibiendo. Bueno, y comentar que este tío tiene una pierna adelantada, un nerio que es, vamos, yo creo que es de las cosas más bestias que he visto. Al igual que el Jun Seo Bae de 54, me parece un tío que también tiene un Jun nerio. Seo Bae, que
destacar para los próximos Juegos Olímpicos ser una de las sorpresas. Sí. Mi sorpresa, que es campeón del mundo, pero sorpresa. Sí. El puño andar El puño espectacular, andar, increíble. Es que es otro mundo, tío. Esas piernas no para de sacarlas en ningún momento. Y bueno, siempre con la frialdad y con esa cara que llevan, tío, que parece que ni sienten ni padecen. Es Aquí más, tenemos a Jesús, es que aparte en este evento eso mismo, en la final de Cuela 2 y es donde se le escapa el combate a Jesús realmente. Ahí fue una pena, pero bueno. Pero vemos como Jesús casi la ajusta con No, 8-14 Jesús estuvo muy bien ese evento. Simplemente yo creo que pues se le marcha por eso, porque al final, pues bueno, se le cuelan esos dos tuis, que al final, también te digo, pelear con un coreano es muy difícil verle. Este es un caso. Claro, mira, aquí ya ves, que parece que pega flojito porque solo va arriba y cuando pega abajo, pues ya veis, te dobla un iraní, ¿sabes? Como si un iraní fuera flojo, en algún caso. Los iraníes más duros que las piedras también. Así no. Que bueno, pronto hablaremos de ellos, porque al final también en 58 tienen a un, creo que si no es no sé si cómo está Hadipur para salir, creo que es de tercer cabeza de serie, sale Vito de segundo. sale de número 3. Yo creo que sale Vito de segundo y él de el Grand Slam. El clasificatorio. El doble trasera, como vemos que le pega. Y aparte parece que ya pega con las tibias, que le da igual dónde la mete, la distancia, vamos, pega con lo que sea. Jesús Tortosa, grandes sus comentaristas. ¡Anda! Un beso. Grande Jesús. Un beso, Jesús. Siempre en tu equipo, tío. Como reparte. Un asesino, el Yun Yang también, que parece que va con cara ahí con el pelo seta. Y luego míralo. Mira, es que cómo busca las cabezas. Oh no. Buah, es que qué timing, a Popov. Popov. Otro. No, este no es Popov. ¿No es Popov? Hostia, no, me va por es fuera. Ganaer. Vale. Pues, Ganaer deportista que ahora está en menos 63. Sí, justo. Madre mía. Un maltrato contigo, como podemos observar. A ver, añadir que él en su modo normal de pelear, o sea, tiene un rollo muy tranquilo, muy de tema de distancia, te busca mucho los momentos. No es un competidor que aparentemente haga mucho ritmo a partir de patadas, sino a partir de presión. Eso mismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, Sí. Buah. Es que cómo cuela ahí con la derecha, buscando bien. Las collejas. Que aparte es como diferente a lo de los rusos, porque los rusos la buscan mucho por atrás, pero esto es más clásica, más por aquí. Sí, más lateral y por encima del brazo, eso mismo. Aquí lo tenemos con Brandon en el Mundial, que bueno, Brandon era un tío que tenía ritmo y al final pues se le acabó el ritmo con este hombre. Con Lucas, otro de los que estará en los Juegos Olímpicos. Justamente, que normalmente hace 63, en este caso pues para los eventos importantes baja de peso y lo tenemos en la categoría de 58. La movilidad de los desplazamientos típica de los coreanos. Qué pasada. Da gusto ver este tipo de competidor. Lo hace sencillo. Simplemente observar. ¿Ves? Los tubichagis como si fueran caramelos. ¿O no? Y aparte los cuela muy bien atrás, colocaditos. Exacto. Y mira qué piernas, es que, vamos. Como vemos es un competidor... Con ese golpe de atrás, muy Jesús, peligroso. Os digo yo que ese giro al peto cuesta verlo. Es que es eso mismo. Tiene pinta. Es más, tu reacción en el vídeo es tal cual, ¿no? Que como que parece que no te crees que haya entrado, ¿no? Exactamente. Porque al final lo que tienen los coreanos es que tienen un step en el que tú no diferencias muy bien si te va a pegar desde adelante, desde atrás, si va a girar, si te va a sacar arriba o abajo, ¿no? Que al final es lo complicado de esa gente, ¿no? Que lo hace tan sencillo y en realidad es algo tan complicado que no se te vean las acciones por dónde van a salir, ¿no? Bueno, pues ahora, finiquitando este vídeo, vamos a pasar con la siguiente parte del sorteo. Exacto. Bueno, pues mira. Tenemos en el siguiente ya, nos encontramos con un enfrentamiento de primera ronda. Que ya se conoce también. 50-50 lo pondría este porcentaje. Va a depender mucho, bueno, yo creo que, a ver, por destacar puntos a favor de cada uno, yo creo que, bueno, pues Rui, la experiencia, ¿no? Ya ha estado en unos juegos, lleva mucho tiempo pegándose y siempre cuando tiene que dar el callo está muy bien. En ese aspecto, ¿sabes? Es un aspecto muy importante por parte de Rui, ¿no? Es más, creo que también, ya que está Jesús en el chat, Jesús también lo sabe porque también se ha enfrentado con él, ¿no? Y parece como que, bueno, y es más, han entrenado, ya no se han enfrentado, se han entrenado juntos, porque en el CAR de Madrid estuvo una temporada Rui entrenando. Y bueno, pues por parte de Adrián, el último enfrentamiento directo se lo ha llevado más o menos
de forma cómoda dentro de lo que cabe. La verdad es que Adri ha resuelto muy bien el europeo, en este caso las semifinales. No, las semifinales no, creo que fue en cuartos, ¿no? No, creo que son ¿Fue en semis? semifinales, sí. Entonces hizo con Yaculé los cuartos. No sé, no recuerdo bien, pero Pero bueno, los enfrentamientos directos, yo mm, recuerdo unos Manchester que fueron a punto de oro, pero yo, a la hora de mojarme, yo quizás apostaría por Adri porque es un competidor también de mucho ritmo y que en este caso, de todas formas, Rui es una persona que sabe manejar muy bien los tiempos del combate, las distancias, qué hacer en cada momento. 50-50, me tengo que mojar, diría Adri, por su ritmo, porque es un tío que yo creo que psicológicamente llega bien, porque es un chico que va a lo que va a pegar a lo suyo y poco más. Pasando hacia abajo nos encontramos con Artamonov. un clásico, Un clásico, sí. también un clásico. Aunque hay que destacar, ¿no? Que durante la última parte del ciclo, como que parece que no ha estado tanto, porque ha aparecido otras personas, como puede ser Popov, que también parece que al final estaba un poco en duda la plaza, en este caso, pero sin embargo, lo que viene siendo la primera mitad del ciclo ha sido asombrosa. Campeón de Europa, Medallista plata mundial, eso mundial. mismo, medallistas de GPS también unas cuantas veces, Sí, ganando más de uno, y si creo no que recuerdo tiene un par de mal. oros también. Sí, 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 por eso mismo. Pero vamos, increíble, increíble. Es decir, no podemos nada reprocharle nada. Y luego, por otro lado, también una decisión de última hora, como el cambio de Mohamed de Túnez, Sí. porque estaba el Nefati, que era el otro compañero de Nefati, un ellos, competidor que hace también. cuartos de final en el Campeonato del Mundo de Manchester, Sí, sí, que sí, ahora sí. mismo me parece que reside en Bélgica. Y aparece Mohamed Khalil, un deportista jovencísimo del 2001 que Mm. es una de las sensaciones del Campeonato del Mundo Junior que se hace en Túnez en 2018 en su propio país, donde él queda medallista. Y luego su recorrido en senior también ha sido muy bueno y lo que le ha hecho estar aquí, aparte que ha ganado su plaza por el preolímpico. Y yo diría que puede ser una de las grandes sorpresas, y más viendo el cuadro que le toca, que viendo los otros cuatro, sin quitarle mérito al resto, parece a priori el más sencillo. Porque luego por abajo nos encontramos con Salomón y con Sergio Suzuki. Sí, bueno, a ver, quitando que destacar un poquillo, ¿no? Que Sergio también, como el caso anterior de 49, es una persona que se le gira por ser anfitriona, sabe que a veces serie número Exactamente. 4, pero bueno, también no hay que quitarle mérito porque en este caso Sergio también ha estado en Grand Prix presente, ¿sabes? Correcto. Entonces, oye, al final, nosotros en este caso consideramos que es lo ideal, ¿no? Al final, muchas veces cuando se rellena con personas, pues parece como que regala la plaza. Joder, en este caso, pues mira, a lo mejor no han llegado, pero bueno, han estado en Grand Prix, que al final entrar en un Grand Prix no es cosa fácil, ¿no? Exactamente. Y yo quiero añadir que para mí Khalil puede ser una de las grandes sorpresas de esta cita olímpica, porque reúne las condiciones que os he dicho antes. Una es africano, que no está tan expuesto, aparte ese Eso no está tan mismo. expuesto No, en no, no, eso Europa, mismo. Aparte, es ha más, y competido, el compañero salía más en ese momento, claro, ¿no? Nefati. Claro, entonces al final, pues mira, esta decisión puede traer una sorpresa. Eso una. Luego, el sorteo a priori para llegar a semifinales no es descabellado que aparezca en semifinales. Nada. Y luego un combate, ya sea con Yuyan, con Adri, con Rui, puede ser un combate, puede ser a cualquier lado, unos Juegos Olímpicos, Sí, peores sí, cosas sí, hemos eso visto. mismo, pero es que cosas hemos visto, ¿no? Entonces yo no lo descarto para nada a Khalil como uno de los favoritos. Bueno, por Y, otro lado ya y vamos un vamos momento a cambiar la a cámara, cambiar eso el marco para mismo. comentar el otro lado. Justo, justo, parte importante. Por el otro lado ya nos vamos a encontrar, ya os digo ahora, nos encontramos a Hadipur, el iraní. Justamente, ganador también, bueno, también medallista de Grand Prix, ganador de las 3 universidades, de las 3 últimas universidades, que poco se habla, ¿no? Parece cosa sencilla y en verdad, pues mira, ahí lo tienes. También eso, medallista mundial, vamos, un repertorio, un repertorio. Y aparte, en este caso, yo creo que si hay algo que destacar de esta persona, es la dureza, tío. La dureza con la que se pega. Eso es algo asombroso. Aparte que él suele hacer 54 en los eventos más importantes, aún por encima. Es decir, es el peso más bajo y es un tío que cuando lo ves pegarse da miedo. Sí, es un tío que luego también, pues por ejemplo, con las acciones que puedes verlo entrenando o lo que sea, tiene una dureza increíble, velocidad. Sí, 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 sí. Y veremos con... ¿Cómo reacciona, no? Porque al final sí que es verdad que Irán, como quien dice, en las últimas Olimpiadas parece que no ha terminado de despertar todo lo que podía llevar, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues veremos cómo reaccionan este año, este año. Y su enfrentamiento será con Jefferson Ochoa, para mí la gran sorpresa de esta cita olímpica en Sí. cuanto a participación. Viene de cargarse en su preolímpico, el preolímpico americano, a Brandon Plaza, subcampeón del mundo 2019, haciendo una actuación impecable.
haciendo recientemente un Open de México también muy bueno. O sea, Muy bueno. Brandon Plaza, un competidor como la Copa de un Pino, y Jefferson Ochoa en el preolímpico se lo carga y se planta aquí unas Olimpiadas. Y ojito, porque así como le ha ganado a Brandon, le puede ganar a cualquiera de los que nos vayamos encontrando. Sí, 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 por eso mismo. Y bueno, ya en el siguiente enfrentamiento tenemos a Lucas Guzmán, del que hablamos anteriormente, ¿no? También con una persona que ya es típica en estas citas también, estas citas Sí. importantes. Lucas también añadir que puede ser una gran sorpresa, es un tío con experiencia, porque no es un tío ya súper joven, pero con experiencia, ¿no? Y que puede dar un rendimiento muy alto. Aparte, viendo sorteo, es bronce mundial de Manchester, ya contra las apuestas que había, Sí, ¿no? sí, Con el sorteo que sí. tenía, cargándose a Artamonov, Eso mismo, Carrando por Artamonov. ejemplo, y yo no lo descartaría para medallas, o incluso alguna final, o incluso una medalla de oro. O sea, viendo cómo está a menos de 58, veremos cómo avanza, pero no lo podemos descartar. Pero bueno, enfrente tiene a Yakuley, Ahí esa es otra parte, ¿no? Importante. el niño de goma, le llamo yo a Yakuley. Qué pasada. Es. Bueno, si alguien lo ha visto pelear alguna vez, sabe lo que puede hacer con esas piernas. No es. Vamos. Es chicle. Es que es Es lo un mismo. chicle, Es un chicle. Es y que va no a hay ser más. para mí un primer combate de los más atractivos que estamos viendo, Sí, 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 y sí. veremos qué nos depara. Pero si hablamos de combates atractivos, el siguiente El que siguiente. tenemos es Sangwan Khalil con el Ramnarón de Tailandia, que es un espectáculo ese Subcampeón chico. olímpico. No. ¿No es este? El subcampeón olímpico es el Es el Tawin otro. Habra, Ah, el vale, otro, el es otro verdad, es chico. verdad. Este chico, el Ramnarón, yo lo descubrí, yo personalmente, o sea, yo lo había visto en un Open de Holanda en 2017 y un Open de Bélgica, haciendo Yo me acuerdo en Bélgica. unos papeles, unos combates increíbles. Y no sé cómo estará de forma porque hace mucho que yo no lo veo competir, pero consiguió la plaza por el Consiguió la plaza. preolímpico Y asiático, además. Es decir, estamos asiático. hablando de un preolímpico duro. De un preolímpico, cuanto Exacto. menos, duro. Y tiene un combate con Sangwan, que esto es experiencia pura y dura. Sí, 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 Vemos que claramente. Es que Australia, también es una persona ya hecha, ya ha ido a varias Olimpiadas, creo, si no recuerdo mal. Vamos, ese tío lleva ahí toda la vida y también en eventos de muy alto nivel. Sí que es verdad que nunca ha terminado de despuntar a lo que es ser medallista en algún Grand Prix, si no recuerdo mal. Creo que no ha pillado ningún bronce ni siquiera. Es verdad que en Oceanía el nivel que tienen, pues para él es campeón de allá fácilmente, yo creo, pero bueno, que a nivel mundial o GPS siempre se ha quedado, bueno, un poquito más atrasado, ¿no? Pero bueno, que aún así y podemos ver las cosas, porque aparte es verdad que los vídeos de Instagram que hace son espectaculares, ¿no? espectaculares. Entonces Es verdad, si queréis verlo en Instagram, es muy hace bueno. parodias, memes de taekwondo espectaculares. Para los que estáis aquí, que seréis frikis como nosotros. Claro. Sangwan Khalil 1 me parece que es, Sí, visitarlo. sí, sí. Y sin duda el último cruce, para mí el plato fuerte del peso, pero sin duda tenemos a Omar Salim, hijo de Salim, deportista estadounidense que ha tenido unos resultados increíbles, que viene siendo campeón de Europa en menos de 54 con una solvencia increíble, Asombroso. y contra Víctor del Águila, número 2 del ranking olímpico, campeón del último Grand Prix final, Ganándole a Yun Yang. ganándole a John Yang, que venía de estar invicto desde hace muchos años. Y puede ser un combate. ¿Qué pasa? Yo lo que aquí veo es que Vito viene haciendo en 2021 una post-pandemia no muy buena, o no al mismo nivel que estaba antes, pero al final es normal porque cuando pasas mucho tiempo sin competir, además en Italia el COVID Ha afeitado mucho. Ha afeitado grandemente. mucho. Y vemos a Omar, un chico joven, me parece que es del 2003, campeón de Europa, ganando el preolímpico también, ganando la plaza a Firian. Firian Ramet, campeón de Europa de menos 58, ganándole por diferencia incluso de 30 puntos. Es que es eso mismo. Ha sido. Vamos, yo creo que. Es más, yo de 58, si tengo que apostar por alguien. Ya no digo quizás para ganar, porque al final ganar la Olimpiada intervienen muchas cosas. Exacto. Pero para quedar medallista, yo lo veo claramente. Es decir, me gusta mucho Vito y me parece espectacular lo que ha hecho, pero es que viendo cómo está Salim ahora mismo, me parece que es un tío a temer. Aparte, muy completo, muy, muy completo. En Bueno, todos los aspectos. esto es lo que tenemos en menos 58. Para destacar, Jun Yang es el gran favorito sin duda. Omar Salim y Mohamed Khalil, para mí, las sorpresas que pueden ser que la gente desconocerá más, los más frikis a lo mejor no. Y es lo más destacable. ¿Qué podemos destacar? Un Jun Yang Adrián Vicente en segunda ronda es un combatazo. Un matazo. ¿Qué más podemos destacar? Un Hadipur Yakuley Jack Woolley puede ser muy bonito, muy bonito.
Uno es la dureza y otro es la elasticidad pura, claro. Y podemos hablar de un Ragnarok Salim o Vito también. Claro, es que ahí realmente esto va a haber que verlo en el momento. Es decir, al final también nosotros cuando comentamos el preolímpico nos esperábamos, bueno, pues que Omar con Zirian estuvieran ajustados, que no sé qué. Y de repente llega y se pasó por el forro a la gente de 58, ¿no? Bueno, pues son cosas a tener en cuenta, cuanto menos, vaya. Bueno, acabamos con 58 masculino. Así que ya lo tenemos todo un poco por encima y nos vamos a pasar a 57 femenino. Este peso tiene una reina que es Jade Jones, doble campeona olímpica. Primera en Londres, siendo jovencísima. Creo que si no, 18, 19 años. 19 años. Luego repite en Río y veremos si consigue esa triple corona, ¿no? Le quedaba... En Manchester no había sido campeona del mundo, que era lo que le faltaba. Consigue ser campeona del mundo. Pues sí. Y si ahora consigue esta media olímpica, podría coronarse, y si no lo es ya, como la mejor taekwondista de la historia, en cuanto a resultados. Sí, precisamente, ¿no? Algo, bueno, poco que destacar de Jade, ¿no? Si al final, si te gusta el taekwondo un poco, bueno, un poco, es que nada, al final es el mayor exponente que tenemos. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues poco más que comentar. Veremos cómo es capaz de gestionar mentalmente, porque a mí es lo que más curiosidad me tiene, ¿no? ¿Cómo es capaz de gestionar esta Olimpiada ella? Ahí, atrás. Y ya que hablamos también de ella, pues os vamos a enseñar un poco de qué va el palo, ¿no? De Jade Jones. Y espero que disfrutéis el vídeo. Vamos a subir un poquito ahí. A poder comentar. Bueno. Jade Jones, de añadir, al contrario un poco de lo que hemos visto antes, que era la elasticidad pura y dura, en la soltura, es una competidora 100% física, obviamente con una calidad técnica increíble, pero si algo que tenemos que destacar de Jade Jones es su físico, pero porque es capaz de estar con el miro rompiendo, y combates que se le pueden cerrar, lo saca a base de ritmo, de físico, de sí. pam. Y bueno, poco más que añadir, disfrutarla. Eso mismo. Aquí lo tenemos con Nikita Glasnovic en los Juegos Europeos. Con G1, aquí con Eva, la española, cómo rectifica. Campeona olímpica por segunda vez. Una currante, la hemos visto entrenar en primera persona allí en Gran Bretaña. Espectacular, Podemos decir que es increíble. Sí. Y tanto que es, vamos. Se esfuerza, pero al 200% en cada entreno. Al final, esas cosas son las que te marcan la diferencia. Como podemos ver, estamos viendo vídeos un poco viejetes, pero bueno, para enseñaros cómo pega, mirar cómo pega, es suficiente. Y tanto que Ese sí. miro tan característico, los entrenos tan característicos de los británicos. Y aquí con su ex entrenador. Vamos. De cuando era cadete casi. La Olimpiada de Londres, yendo súper joven. Es que sí, la reina, La reina del taekwondo, o sea, no hay otro adjetivo para ella. Mira, aquí tenemos el Mundial de Suiza, el Europeo de Suiza, Reciente anterior al de el de Kazán. Ese miro que tiene tan potente, tan duro, tan bien colocadito aún por encima, es capaz de meterlo donde quiera. Es que es capaz de, vamos, de tumbar a cualquier adversaria. Si ya está, el resto da igual como estén. Destacar su Tuchagi, que poco hablamos de su Tuchagi. Sí. Ahí tenemos Jade Jones, doble campeona olímpica. Y nos volvemos con los sorteos. Aquí los tenemos. Bien. Bueno. Su enfrentamiento con la deportista iraní. Bueno, en principio este enfrentamiento también empieza en una ronda anterior por el tema de los refugiados que comentamos anteriormente. Correcto. Y se enfrentan la bronce olímpico de 57 de Río con la otra clasificada también de Irán. Lo que pasa es que en este caso, como entra por refugiada, no aparece bandera, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí también tendremos que ver quién se enfrenta finalmente con Jade,
Pero bueno, va a ser un enfrentamiento también. Al final, cualquier iraní, pues lo que hablamos, son gente dura, Más preparada. con las patas que tiene esta competidora. Sí. Pero no podemos ignorar la calidad de Jade Jones y yo la pongo como máxima Como, favorita. hombre, claro. Y si nos vamos abajo, nos encontramos con Patricia, la polaca, polaca. que viene a hacer un preolímpico espectacular. O sea, me ha gustado mucho su forma de competir. Sí, lleva un final de ciclo, bueno, es más, de post-COVID. Post-COVID increíble. Increíble. En Bulgaria no recuerdo su resultado, pero sé que ganó en Turquía, compartiendo el podio. Sí. Y luego el europeo. En El europeo. No sé si rasca un bronce o como mucho queda cuartos. Me parece que rasca un bronce, me parece. Yo creo que sí. Pero bueno, ya es medallista europea varias veces. En categorías inferiores creo que tiene algún oro. Pero tiene un enfrentamiento duro con la China. También con un currículum espectacular. Y me parece que es una de las pocas que también le ha ganado Jade Jones de la que está en este cuadro. Entonces, eso mismo. A tener en cuenta. A tener muy en cuenta. Y incluso yo me mojaría primero por la China antes que la polaca, pero bueno, un combate va a ser digno de ver, sí. Y bueno, por otro lado, si no puede ser de otra forma, con otra campeona del mundo, ¿no? Como es Tatiana Kudashova, ahora Tatiana Minina, por si la veis distinto escrita, porque, bueno, se ha cambiado, se ha casado y entonces en este caso cambia el apellido, ¿no? Y hay gente que pues ha perdido la pista por el tema del apellido cuando lo veis en la pantalla, ¿vale? En este caso, Tatiana suele hacer más 53 que 57. Correcto. Pero bueno, campeona del mundo de menos 53 en Manchester, perdiendo la final con la tailandesa, que nos la encontraremos por ahí. Y luego, bueno, campeona del mundo en Muyu, haciendo una final también en 53 con Celia Agris. Correcto. Y se enfrentará con Fanny Dicelli, también deportista súper joven, también salida del Mundial y del Preolímpico de Túnez 2018. Y un enfrentamiento que a priori la rusa es favorita, pero Dicelli tiene unas patas enormes, mucha calidad y ha conseguido su plaza por preolímpico en Europa, menos 57, quizás de los más fuertes. Sí, en este caso en el peso muy fuerte 57 en este preolímpico. Y si hablamos de altura, nos tenemos que ir a la de Níger, la competidora que tenemos abajo. Es enorme, es una competidora muy alta, ganando la plaza por preolímpico africano contra Mayu, la anfitriona de menos 57. Sí, que también, y ya sabe lo que es ir a una Olimpiada. Es más, se ha pegado muchas veces con Jade, si no recuerdo yo mal, pero unas cuantas, vamos. Y al final, en este caso, es anfitriona, pero también ya ha ido a varias Olimpiadas. Así que algo tiene que estar haciendo bien. Y si nos vamos al otro lado, vamos a cambiar la cámara. Vamos a cambiar el marco. Bueno, por si alguien no la conoce, cabeza de serie número 2, Skylar Park. Vamos, estos últimos años ha dado mucho, pero mucho que hablar. Que al final, junto con ella y con Arreum Lee, que es la coreana también de 57, otra de las potencias en este caso, en este lado, para poder salir por esa lucha por una final, ¿no? O por un bronce incluso. Por supuesto. Así que va a ser un enfrentamiento muy interesante. Vale, lo teníamos allí, tapamos antes allí. Bueno, entonces sí que volver a cambiarlo, vale. No pasa nada. Bueno. La gente se está enterando igual, no hubo queja. Bueno, si nos escucháis a nosotros hablar, ya lo decís, así que... Muy frikis, muy pesados. Si son muy pesados, nos mandéis callar. Eso mismo, nos ponéis un mensajito y ya está. Bueno, seguimos entonces. Aquí queda bien. Nos vamos aquí y seguimos con el cuadro. Sí, que la verdad es que esta parte del cuadro... ojito, Un combate ya fuerte para empezar. La chilena Fernanda contra Skylar Park. Como ya ha comentado Iván, todo lo que tiene. Y por abajo tenemos un cruce de asiáticas. Arreum Lee, que es campeona del mundo y campeona olímpica. Campeona del mundo. Sí. Campeona olímpica no. Campeona olímpica no, contra Chia Ling de China Taipei, ¿no? No, Filipinas. No, ¿cómo era? ¿No sabemos las banderas? No, tenemos que ir a clase de historia de nuevo. Bueno, geografía hay un poquillo. Pero bueno. De Taiwán, me parece que es. Podéis comprender que, bueno, con estas banderas ya nos perdemos un poquillo. Y que se ve miniatura también, teniendo en cuenta que se ve miniatura. Pero bueno, es eso, un enfrentamiento que, a ver, a priori es favorita la coreana. Lógicamente, al final cualquier coreano, en este caso, puede ser favorito para ganar. Exactamente. Pues bueno, y más en estas primeras rondas, ¿no? Luego en la final, pues en este caso tenemos a la reina, que confiemos en que haga la triple corona, que es más, yo creo que en taekwondo nadie lo ha hecho. Nadie. Así que... Nadie tiene 3 Juegos Olímpicos. Claro, así que sería algo digno de ver, ¿no? Cuanto menos. Y si nos vamos abajo, tenemos un combatazo. Un combate de cuidado, Anastasia Zolotic contra Nada Laraj de Marruecos. Justo.
Bueno, comentar quizás que Anastasia es quizás de la parte más de 57-62 casi ahora mismo, que bronce ahora mismo actual en los Panamericanos este último año, y Nada hace 53. Entonces, bueno, podemos encontrar un enfrentamiento con una diferencia de peso, y ya no solo de peso, porque es que si miras a Anastasia, es que es enorme. Es muy grande. Es enorme. Creo que, si no recuerdo mal, mide en torno a 1,84 y tal, ¿sabes? Y además tiene un combate, pues, aparte de ser toda alta que es súper agresiva, es muy jovencita, está muy bien preparada para la Olimpiada, vamos. Así que, cuidadito, que porque yo para mí creo que es una de las personas que puede dar una buena sorpresa. Y si nos vamos a... Vale, nos añade aquí Lizar Vigo en el chat, que es Taiwán, pero deportivamente China Taipei. Se han equivocado de bandera, han puesto la política en lugar de la deportiva. Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias, importante tenerlo en cuenta, ¿ves? Nos vamos al último cruce, tenemos a la Hatise Kubra, que también una de las favoritas a tener en cuenta, y quizá de las 2-3 para el oro. Para el oro, eso mismo. Y sí. La de Australia, que bueno, pues se ha metido por el Olímpico allí y tal. Allí tenemos que tener en cuenta que solo tienen una plaza, en este caso por Oceanía. La ha conseguido Stacey, como suele ser habitual, los australianos suelen tener el dominio allí, ¿no? Quitando de vez en cuando que se escapa, creo que no sé si Filipinas entra por allá. Pues bueno, pues en general suelen tener un dominio bastante llamativo, ¿no? Pero bueno, Kubra es quien es. Es más, ha conseguido quitar a Irene Yaman, que era... si Kubra era la 2, Irene era la tercera. Bueno, pues mira, son cosas que pasan. Esto es taekwondo, ¿no? Y al final es totalmente respetable. Pero quitando que es eso, que si alguien conoce a Irene Yaman, pues ya sabe del palo que va. Bueno, cosas a destacar de menos 57. Jade Jones a por la triple corona, yo creo que sin duda, bueno, a ver, sin duda al final hay mucho nivel, pero es mi favorita. Sí, la de todos. La China, hay que tenerla en cuenta, a Kubra hay que tenerla en cuenta. Posibles semifinales, quizás Jade Jones con China, con Li Jun. No, eso sería cuartos. Sería cuartos. Claro, yo creo que me decantaría por Tatiana Kudashova, Tatiana con Jade Jones, un combatazo. Eso puede ser muy bonito. Por el otro lado, yo apuesto por la coreana Rejun Lee contra Kubra. Sí, yo para mí, no sé, yo a la Zolotic creo que puede dar muy buen espectáculo. No sé cómo asumirá todo el tema de la Olimpiada, pero creo que puede ser. Ya, es más, es medallista olímpica en junior. Si no recuerdo mal, es campeona olímpica en junior. Bueno, no es lo mismo, lógicamente, enfrentarse a ese tipo de Olimpiada, pero ya sabes de lo que va el palo, ¿no? Así que veremos cómo se sucede. Una pregunta del chat. ¿En qué peso peleáis vosotros? Bueno, yo en peso pesado, más 87. Aquí mide 1,95 el amigo y yo compito en menos de 68. También, con 1,95 dice. 1,95, menos 20. Y bueno, hablando de menos 68, nos vamos a pasar a menos 68 para terminar, que lo tenemos aquí. Ahí estamos. Bueno, espera, antes de abrirlo, comentamos brevemente para poner el vídeo, ¿no? Comentamos así un poco por encima. Tenemos a Dae Lee, leyenda de... Otra leyenda más. Leyenda del taekwondo, que por desgracia no tiene ningún oro olímpico, 2 medallas. Ahí está. Tiene una plata en Londres contra Joel González y un bronce cayendo con Ahmad, la sorpresa del evento. Y sin duda para mí, es mi deportista favorito, sin duda. Tiene un taekwondo súper limpio. Tú, cuando hablas de la palabra taekwondo, quizás... Sí, yo creo que sí te viene a la cabeza. La perfección ejecutándose. Claro, Lee Dae-jung y Jade Jones. Son las dos personas, tanto en masculino como en femenino, lo que más te recuerda. Y bueno, ahora vamos a dejaros un vídeo de lo que es, taekwondo. Es un espectáculo. Está hecho en 2015, o sea que de 5 años para acá, aún así ha ganado como 12 Grand Prix y... Aún así, salvaje. Y ha ganado todo. Es increíble. Vamos a ver. Es que ha quedado campeón asiático, campeón del mundo, medallista mundial también. Ganando, en 2018 que se gana 4 GPs. Dejo el vídeo para mí. Es más, aquí pegándose con otro coreano. ¿Ese no es? Iba perdiendo 7-1 y cómo remonta ese combate. Que luego en la final, si no recuerdo mal, no, estos creo que son cuartos en el Grand Prix en Moscú. Y luego hace semis con Maxim, el 68 Maxim aún. El primer evento que hace Maxim. Nada, asombroso, Mirad la movilidad parcial en los bandos de trasera. Es que no hay nada malo de este competidor, es casi imposible que lo... Bueno, y este combate... Está picado, ahí engancha y al andar abismal, Es que qué preciosidad. Aparte con una limpieza técnica
19. Sube la pierna, lo pasa con Dari de Corea. Pero bueno, el Daejeon Lee tiene absolutamente buenas cualidades que se nos pueden poner en el Taekwondo. Sí, hombre, es que tú piensas en eso. Ahí está. Ahí está con Maxim, el tip. Que ahí debería tener 17 años. Sí, es su primer Grand Prix y aquí el Nerio. Este Nerio es que recordado para siempre, ¿eh? Qué preciosidad, qué limpio, qué todo. Y además tenemos que tener en cuenta que Maxim mide 1,90. Sí, mide 1,90, 1,88. Sí, y es que vamos, ya desde esa Maxim era campeón de Europa sub-21. Vamos, ahora ese mismo año queda campeón del mundo en 74. Vale, eso fue en 2016. Nada, espectacular. A ver, Fun Kim. Y poco después desaparece Fun Kim, realmente. En cuanto le pega. Bueno, sí, y luego hizo. Sí, ese mismo, hizo 64. Que luego, realmente yo creo que ese tío lo pillan en el Grand Prix. Ah, no, ahí pilla el Sego Bae. En 68, en el Grand Prix final. Que lo pone también. Al pobre. Como podéis ver, Pero- lo grabamos Nada. como Maldini, hasta el Totalmente de acuerdo. Y aparte, aquí hasta pelea con una forma diferente a la suya habitual, ¿no? Que ves probando otras cosas, ya cambia el rollo de combate que viene haciendo en Europa, ¿no? Bueno, en Europa o con la gente de otros países en general, de fuera de Asia. Pero nada, es una sencillez con la que parece que está jugando contigo. como toca el casco, Y luego si es capaz de rectificarlo. cómo te mueve esa movilidad de los coreanos, donde mandan, ese estilo que está un poco más así, el casco, Es que es es brutal, el coreano. de loco. Fijaos la movilidad, Pues que aquí- los tratamientos me parece que flota, que quizás está algo Buah. el Taekwondo está perdiendo más el tema de la movilidad, los tratamientos, y este combate con Achap, si no lo habéis visto, buscar Manchester 2015, si no recuerdo mal. 2014 o 2015, sí. Es más, el verdad con Achap, en un final... Buah, es que mira ese desplazamiento que hace con esa esquiva parcial. Es que te mueres. Achap, otro mago, sin duda. Sí, hombre, eso mismo. Y también del step, ¿no? Van por encima. Mirar que baile de movimientos que están pegando. Esto es que es precioso verlo como tal. Y si es más, este combate como lo gana los últimos segundos con le aparta la pierna y le mete el dolio. Mierda. No es para que toco, macho. Ahora. No, Bueno, música. ahora ya se le queda poco. Sí, porque me dijeron que se me escucha bajito. Y aquí, Aquí, ¡pum! pum. Para rematar. ¿Cómo gana ese combate ahí, en los últimos segundos, remontando desde un 7-1? No te lo crees, no te lo crees. Es que le peinan la nariz, Fijaos el bloqueo que hace ahí con la mano, pum. Trasera. Tocando con los dedillos, con los imanes de los dedos, con estos de aquí. Roto, Roto, imaginaos ya. lo viejo que es este vídeo. Y aún así, mirad lo que hace. Vale, continuamos. Espera, voy a apartar un momento. Bueno, marco nada. Daejeon Lee se enfrenta al primer combate con Uzbekistán. Bueno, no, primero es este caso, como también hay otro refugiado en el peso, sí. se enfrenta, cambia el resultado y se enfrenta entre Uzbekistán y Mali. Comentar que el de Mali es un tío durísimo. Por lo que hemos visto, es muy, pero que muy duro, Sin embargo, en este peso, añadir que no le veo opciones de medalla. O sea, No, a ver, claro. puede, una cosa- a ver, nunca sabemos qué puede pasar. No, pero bueno, y menos teniendo esa primera ronda, ¿no? Claro. Al final, pues bueno. Y el uzbeco, que Y el clasifica Uzbeko, que que es viene un clasi- deportista que ya ha competido en Grand Prix en menos 58 kilos, pero tiene mucha envergadura. Los últimos eventos que ha competido ha sido en menos 63. En el Open de Turquía hace la final con Hakan Rekber y hacen un combate espectacular en el que se lo lleva el uzbeko y consigue clasificarse en menos 68 en Asia. En Asia. No, y se hace un muy buen campeonato, muy buen campeonato. Pero bueno,
Si estamos hablando de eso, luego el siguiente enfrentamiento es una final, perfectamente. Sí, el siguiente... Yunjen Juan. Tenemos Bueno, a Juan, que nosotros llamamos Juan, es con H, pero realmente Juan, ¿sabes? Para los colegas es Juan ya. De China Taipei, contra Hosseini, que es el asesino. uno de los 4 grandes favoritos, ¿no? Yo aquí en este peso destacaría 4 y él es uno de ellos sin duda. Sí, sin duda, vamos, es que está muy pepino, muy pepino. Si los que estéis atentos y lo estaréis pensando, lo habréis pensado, sí, nos vamos a encontrar en segunda ronda un Daehon Lee Hosseini muy probable, aunque Juan, ojito Juan. Ojito Juan, de todas formas, un Daehon Lee Juan, o el Uzbeko, o es que quien sea, o sea, esta parte del cuadro... esos 4 van a ser matadores. Esa parte del cuadro es un espectáculo. Teniendo en cuenta que vamos a tener un Daehon Lee Hosseini, yo deseando que llegue ya, vamos, que salga Sí. Y más viendo los últimos eventos en los que se han pegado, cómo han acabado. Combates con 36-35, uno ganando por canchos, últimos segundos. Sí. Combates espectaculares. Hasta la muerte se han pegado ahí. Y bueno, si algo hay que comentar es que por otro lado, pues mira, la siguiente parte de abajo del cuadro está nuestro compañero Javi, ¿no? Ahí representando a España, intentando dejarlo bien arriba como siempre. Y la verdad es que vemos que lleva muy buen trabajo este último año. Esta última parte del ciclo se le ha dado muy bien. Subcampeón del mundo de Manchester. Aparte en el post-COVID, tardó un poco en competir por problemas, pero luego cuando compitió, hace oro en el Open de España. Sí, saca un bronce en el europeo. Bueno, perdiendo con Sarmat, que al final es el que gana el evento. Bueno, pues oye, son cosas que al final entran dentro de la lógica del taekwondo, ¿no? Y veremos cómo llega el español, pero opción muy seria de medalla y no lo podemos descartar para nada para la medalla de oro. No, claro que no. Pero bueno, su rival no es un rival fácil. El egipcio Abdelrahman. Abdelrahman, sí. Que es un tío muy duro. Yo he peleado con él y puedo decir que es un tío muy duro, muy cerrado, de mucha envergadura. Pasa Javi, no, eso no tiene esos problemas. Y veremos cómo se da. Yo parto que Javi es el favorito de ese cuadro, de esa zona. Pero bueno, por abajo es que nos vamos a encontrar al bosnio Nedgat Husic, que viene a ser su campeón de Europa de menos 74 kilos, que hace el esfuerzo, va al preolímpico menos 68. Consigue la plaza haciendo la semifinal con el israelita, que venía a hacer un 2020 impecable, haciendo una President Cup, un Open de Suecia brutal. Sí, un Open de Luxemburgo. Y lo baila ganándole por diferencia de 20. El deportista bosnio, también destacar que es muy joven, viene de la generación un poco de Túnez, también quedando bronce mundial en el peso abajo en 63, que se enfrenta con el anfitrión Ricardo Suzuki. Sí, bueno, Ricardo Suzuki también, yo ahí no lo tengo mucho más visto, no sé si ha visto algo más. Pero bueno, yo creo que en este caso sí que la plaza quizás ha sido un poquito más diferenciadora a lo que hablamos respecto al resto, creo que no ha entrado en GPS, en este caso 68. Pero bueno, pues en este caso es esa plaza que comentamos, para el anfitrión poco se puede hacer, ¿no? Correcto. Yo quizás en este lado del cuadro me quedaría con unas semis, haciendo una apuesta ahora sí de todo lo que hay, porque estamos hablando de un Hosseini, de Jolí, Juan, Javi, Husic, todo esto al mismo lado. Me quedaría con una semifinal de Daehon Lee, Javi Pérez. A priori yo creo que puede ser muy factible y además lo bueno que tenemos es que Javi ya sabe lo que es enfrentarse con Daehon Lee. Y incluso casi ganarle. Casi ganarle, es decir, ha estado muy cerquita en todos los enfrentamientos, menos en los primeros, creo yo, en el primero o en el segundo. Luego en el resto se ha acercado un montón. Exacto. Sí que es verdad que al final Daehon Lee es quien es y ahí al final esos pequeños detalles de esas pequeñas diferencias, pues es donde pues, se te va esa gente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que al final Javi lleva una muy buena preparación, yo creo que está muy convencido y muy metido en lo suyo y creo que tiene la confianza suficiente para poder hacerle el combate y ganárselo. Exacto. Pero bueno, nos vamos al otro lado. Que ahí ya, bueno, plato fuerte, ¿no? Para empezar. Nos encontramos con Suai Zhao, campeón olímpico de menos de 58, doble campeón del mundo de menos 63. ¿Y cómo sube? Sube de peso, sube 68, de peso y gana Grand Prix. Gana Grand Prix. Llega a medallas en Grand Slam. Es de los pocos de este cuadro que consigue ganar la Daehon Lee, o sea que tiene un mérito y eso lo pone para mí como de segundo favorito. Sí, yo creo que sí. Junto a Daehon Lee Hosseini. Y bueno, se pegará con Abdullah Seddiqui, el deportista refugiado también que compite por Bélgica habitualmente. Eso mismo. Y creo que aquí no hay nada, aquí al final Suai Zhao, es más, hasta si me paras en el siguiente cuadro, seguramente, por muy bien que pueda estar a Chavo o Bernardo, yo creo que también Suai Zhao va a ser una pisonadora. Es una pisonadora. Está marcando mucho las diferencias. Justamente. Pero sin embargo, tenemos un enfrentamiento de Bernardo Piel, deportista clasificado por América, que no tiene
mala forma con No, Achav. para nada. otra Y además, belleza. sí, hombre, y además lo bueno que tenemos es que este enfrentamiento tiene un estilo de combate similar, Sí. dentro de lo que cabe, ¿no? Es un poquito que les gusta más jugar, no es tanto ese control de pierna, es decir, les gusta más ese step, es un poco más el gustarse, Al es ese final los espectáculo, americanos ¿no? tienen ese rollo más de Claro, que más de dureza, más fluir, de tal, taekwondo del peso convencional, claro. que buscan la dureza y Achav, que es movilidad, Claro, esto es va a ser un enfrentamiento, yo creo que bonito. bonito de ver, eso mismo. Pero bonito de ver va a ser Edival Pontes Hakan Rekber también. Sí, precisamente. Contemos, quiero decir que para mí estos dos competidores son como los más irregulares, ¿no? Que al Sí. final, en general, pues yo que sé, a Diva le tienes visto quedar medallista de Grand Prix y luego en Opens incluso perder, pues de que dices tú, joder, pero ¿cómo eres capaz de hacer esto? Lo mejor y de lo peor, ¿no? Y a Hakan en su momento, ahora mismo ya, es verdad que Hakan, lleva bueno, una etapa muy estable. pero al final, muy al final del ciclo, cuando él se vuelve a 63, porque él subió a 68 para el Mundial de Sí. Muyu, no, para el Mundial de Manchester, Bueno, perdona, sí. y luego vuelve a bajar a 63 y engancha unos Opens muy buenos, se gana la plaza por problemas Por- internos que debieron tener también el Con, Ferhat Kaburat, el eso mismo, con deportista Kaburat. 68 de Turquía, que también otro que venía Otro, haciendo sí, vamos, un pepino un que va espectáculo, aparte los dos muy próximos en el ranking, no sé si uno 17-18, justo. estaba la duda ahí ¿De quién llevar, no? de quién Está llevarlo al claro. preolímpico. Y Sí, fijaros, al final Hakan llega campeón de Europa, campeón de Europa este menos año 63. y gana su plaza también en el preolímpico. Así que, Hakan, ¿qué pasa con Hakan? Puede tener el día de que pueda ganar, o sea, Hakan en en su prime puede llevarse el oro, Puede llevarse el oro, eso como mismo. puede perder el primera ronda. Eso mismo, ese es el tema, ¿no? Y yo creo que con Edival podemos estar, quizás no ganar, pero sí que estar en unas medallas perfectamente. Correcto. Y pues eso, también perder en primera ronda. Y si nos vamos abajo, nos encontramos al australiano con Bradley, el actual campeón del mundo de menos 68. Bradley es también otro fuera de serie. Para mí el cuarto máximo favorito, con unas habilidades técnicas espectaculares. También lo hemos visto entrenar de cerca. Los rangos de movilidad que tiene, la fuerza, la velocidad, las ideas. Es un deportista que también de los 4 máximos aspirantes al oro y que me extrañaría mucho que fallara antes de semifinales. Justo. Es que es eso mismo. Aparte, pues eso, en semifinales ya se encontraría quizás con un Suaizao o un Achav y ahí ya veremos un enfrentamiento que va a ser muy interesante, pero hasta ese momento parece que lo puede tener bastante asequible. Sin embargo, si nos paramos a ver un poco el último enfrentamiento que tiene con Hakan Rekber, es un espectáculo de combate, también os recomiendo que veáis. Creo que me parece que es un gran slam. Un gran slam, sí. Entonces, es lo que digo, Hakan puede rompernos los esquemas a todos. Puede ser que nos rompa todos los esquemas. Pero de todas formas, mis semifinales son Daehon Lee con Javi y Suaizao con Bradley. Yo creo también. No hay sorpresas. Para mí es algo que dentro de lo que cabe puede ser seguro. A ver, luego ya veremos qué pasa, ¿no? Que al final lo que hablamos, pues esto es una Olimpiada, hay muchos factores que intervienen, muchas cosas, pero bueno, hasta ahí nuestras predicciones por hoy, ¿no, Pablo? Bueno, comentan por el chat para cerrar un poco con algo que tiene que ver, y que nos da lástima, ¿no? Es la ausencia de Ahmad Abou-Ghosh, que es el actual campeón olímpico, que creo que es de los pocos que no está, con Isaev, que no consiguió clasificar, pero bueno, esta parte es por temas políticos, penales, no sé cómo definirlos. Sí, bueno, pues al final también se opera de la rodilla justo antes del periodo de clasificación. En este caso, pues optan, en ese momento se alarga por el tema de COVID, pues parece que podría llegar porque parece ser que sí, que estaba ahí cerquita, pero al final pues no deciden llevarlo a él al preolímpico. Es más, él ha cambiado sus puntos a menos de 80 directamente. Ya los últimos eventos de 68 se ve que no es capaz de... Bueno, que le cuesta mucho llegar al peso. Y bueno, pues ahora veremos... Y bueno, yo para finalizar para acabar, y estamos con menos 68 hablando de Ahmad, vamos a poner un vídeo de él, ¿no? Y ya que estamos hablando de él, vamos a ver sus mejores acciones en Río, donde dio la sorpresa y nos dejó a todos con la boca abierta, ¿eh? Correcto, ahí lo tenemos. Alucinante. También Isaev, porque fue al preolímpico, sí es cuarto en el ranking. Cuarto en el ranking es ahora, eso mismo. Pero hay que ser cuarto o sea, si hubiera clasificado si fuera cuarto del ranking antes del preolímpico. En 2019 tenía que ser. Exacto, en 2019. En 2019, que es cuando se cerró el evento de clasificación. Recordemos que se ha pospuesto un año por el tema del COVID. Claro. Ahora mismo realmente los rankings no se corresponden, ¿sabes? Si no, realmente hubieran variado un montón las clasificaciones de serie. Exactamente, hubieran variado mucho las clasificaciones. Ahí vemos al entrenador de... Qué típico, ¿no? Esa felicidad con la sonrisa, con lo que le hace todo, ¿eh?
Esta acción muy mítica. El salto por encima ¿quién es? A Daejeon Lee, al padre de esto. Un campeonatazo, o sea, es un campeonatazo que se hizo el Jordano, pero yo creo que pocas cosas más épicas recordaré en una Olimpiada como esto. Un tío conocido realmente con un nivel, porque sí que es cierto que gente como Rosillo se la había cruzado. Esta acción es brutal. Le engancha del Mondolio. Repite con el Mondolio, vamos, el primero no le entra el segundo y luego coge, se entra y le mete un Vandal Dolio en la cara. Y esta acción es otra que, vamos, nos deja a todos con la boca abierta. Que nadie se espera. Qué cabrón. Y así se acaba un combate, así certificas que te vas a una final de los Juegos Olímpicos. Eso mismo. Muy fácil, cualquiera lo hace. Vemos como para él eso es algo... Claro, recordemos que también es el primer oro olímpico para Jordania, ya no solo en taekwondo, que también, sino en toda la historia del país. Del país es algo brutal, ¿eh? Es que eso... Con Daejeon Lee aguantando 5 segundos, mirarlo como aguanta ahí jugando con fuego. Eso mismo, que no le rozó. Jugándose la vida. Pregunta por el grupo. Por el grupo sí, pues. Por el chat. Por el chat. 2024, Juegos Olímpicos, Pablo, Iván y Jorquera. Yo, sinceramente, Pablo y Jorquera lo veo complicado porque somos del mismo peso. Eso va a empezar, pero veremos cómo va el ciclo que va a empezar ahora. Sí, habrá que empezar a currárselo. Pero bueno, yo diría que Iván tiene serias opciones para clasificarse por rankings, está bien posicionado ahora mismo. Y veremos cómo va al final, esto no sabemos qué... Eso mismo, sí, de aquí a 3 años, fíjate, si miras la gente que hay en Río y ahora lo ves otra vez, dices tú, madre mía, pero cuánta gente ha desaparecido, cuánta gente ha llegado, ¿no? Y en 2017, por ejemplo, Longobardi tenía una proyección creíble que decíamos, va a llegar a Tokio increíble. Sí, eso mismo, a Tokio, tanto él como Christian McNeice y Bradley, como quien dice, era el menos tal. Sí. Y al final, pues mira, es Bradley el que mejor está y el que mejor llega, ¿no? Correcto. Al fin nunca sabemos cómo va a pasar ni cómo va a evolucionar. Correcto. Bueno, chicos, si queréis dejar que veo que estáis preguntando cosas, os damos 5 o 10 minutillos de preguntas y cerramos, ¿vale? Bueno, como estamos comentando, Denisenko, ¿dónde está? Denisenko se ha retirado. Sí, espera, que se enfoca la cámara. Ahora. Está. Vale. Denisenko se retiró después del Mundial de Manchester. No, hizo un Grand Prix más donde gana Bradley, que le pega una Sumanta, es más. En Moscú no fue en Moscú. Fue en este que tenía el fondo verde. Pero, ¿En Sofía? ¿En Sofía? No. Creo que no. Bueno, uno de ellos, en plan... Pero que le mete una pana a Bradley, ¿sabes? Y que dices tú, bueno, este tío parece que ya estaba un poco fuera, que ya es más dar el peso, parecía que le costaba la vida. Y al final, pues mira, ya estaba. Y al final, pues desde ahí, como que sí que ya parece que se retira. Al final ya también tenemos que tener en cuenta que Denisenko ya ha ido a 2 Olimpiadas, es 2 veces medallista olímpico. Pues bueno, también, ¿qué le vas a pedir? También es campeón del mundo y demás... Y campeón de Europa, es que no... Bueno, pero porque Longobardi tuvo una movida con la selección, ¿no? Bueno, lo de Longobardi es un tema muy personal que no podemos tocar. Sí, pero tampoco sabemos muy bien qué sucedió. Al final eso, yo creo que como mucho lo que podemos hacer es que os lo preguntéis a él, si alguien se atreve, pero nosotros como que yo no me siento con la libertad de hablar con eso porque tampoco es el tema. Entonces, yo creo que es mejor no comentar nada, muy a nuestro pesar, porque al final a nosotros siempre nos gusta comentar cosas y dar del pie a que hablar, pero en este caso creemos que no es nuestra convencia al fin y al cabo. Es que como Jorquera compitió en menos 63, pensaba que también podía en 58. Sí, realmente cuando tú tienes los puntos de menos 63 te los puedes cambiar a 58, te los puedes llevar a menos 68, pero en el caso de Joan va a estar en menos 68. Es una persona que 58 no se los veo yo, que es... Yo tampoco. Si los diera sería increíble, que conste. Es decir, que por el modelo de combate que tiene podría ser muy bonito de verlo. Pero bueno, también Joan en 68, en cuanto se adapte bien a la categoría olímpica, que... quizás en un año pueda estar compitiendo en Grand Prix. También hay que ver cómo está, porque al final ahora mismo él está muy cerca, pero también está Marcos Caballero, número 27, que también es un deportista increíble, que al final pues pueden ir por país máximo. Claro, entonces en este caso al estar Javi y Marcos delante, al menos hasta ahora, tendría que esperar o Joan adelantarlo o que alguno de los dos delante no compitiera, ¿no? Sí, España, o sea, al menos 68 España tiene un nivel muy alto, como podemos ver a nivel ranking olímpico. Creo que somos 4 o 5 entre los primeros casi ya. Claro, porque tenemos también a Adri del Río. Que también es otra persona que está ahí en medio, ¿sabes? Exacto. Eso mismo, no podemos olvidarnos. Adri del Río, Joan Jorquera, Javier Pérez,
Marcos Caballero, también estaba por ahí un corredor que se acaba de subir, pero también era un deportista que a nivel internacional lo está haciendo muy bien. Rosillo, que se retiró hace poco, es que es un, Sí, es un peso olímpico que España siempre tiene muy bien representado. Ya, Y la última Olimpiada hizo bronce. claro, eso mismo. Y a ver, ¿qué más nos Bueno, cuenta por aquí? nada, nos pregunta si se va a hacer directo de los juegos. En principio, los juegos nosotros también los vamos a retransmitir. Sí. Vamos a pasarnos desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana directamente en streaming, creo, ¿no? Sí, en principio sí. A ver, si hay alguien, si vemos que no hay gente, pues al final seguramente no lo hagamos. Pero bueno, si hay gente, sí que lo vamos a hacer, seguro. Si queréis estar aquí para verlo, encantados. Nosotros pondremos el streaming, nosotros estaremos de fondo comentando todos los combates y tal. Y bueno, pues ya no os preocupéis de los enlaces y todo eso porque lo buscaremos nosotros ya directamente. Entonces se pueden ver, en principio, por lo que yo he leído y me he informado, que eso al final me incumbe y me informa bien. En DAZN, o sea, en España, voy a hablar en España, ¿vale? No sé si sois todos españoles, creo que no. Pero en DAZN se puede ver, en Teledeporte, creo que solo retransmitirán los combates españoles, y no sé si todos. En Movistar Plus, Vodafone, cualquier plataforma vais a poderlo ver con DAZN. Pero de todas formas, aquí en este mismo canal de Twitch, que si no lo seguís podéis seguirlo porque aparte vais a tener notificaciones de todos los directos que vamos a hacer una previa más de los pesos que nos quedan. Eso mismo, nos quedan 4 pesos. Y vamos a estar aquí retransmitiendo y dando todo el callo porque aparte tendremos más comentaristas. Eso mismo que... Estará Ugarillo también por aquí de menos 58 kilogramos, de 54 el último europeo. Estará mi padre, que es un redactor de Más Taekwondo y también entrenador de la selección española en su tiempo. Ahora mismo está en el club. Y también traeremos invitados especiales. Eso no solo mismo. Eso. Podremos estar en videollamada con gente como Damián Villa, con el que ya he hablado anteriormente, Jesús Tortosa. Podemos traernos a gente para comentar también lo que vamos viendo, ¿no? Justo. Entonces yo recomendaría seguir, estar atentos a mi Instagram también y al de Iván, que iremos poniendo todas las novedades en el Instagram. Y nada, ¿qué más nos pregunta? Pablo, eso tú la rompiste, muchas gracias. Si no tenéis ninguna pregunta, os damos 2 minutillos más y podríamos cerrar ya. Sí, que la verdad es que ya vamos aquí ya por lo menos hora y media, ¿no? Dándole caña, ¿eh? Hora y 7 desde que... desde que recuperamos la retransmisión. Justamente. Nos preguntan, ¿estáis en el CAR vosotros? Bueno, yo estuve el año pasado, al final por motivos, familiares en este caso, tuve que dejarlo y me volví para Galicia, para el centro de tecnificación donde entreno actualmente. Y en este caso, pues al final he decidido continuar mi preparación porque la verdad me veía cómodo en casa, las cosas han salido bastante bien y he decidido seguir en casa. Pero bueno, he estado en el CAR de Madrid hace un par de años. Pues yo, a lo que él le llama casa, ¿no? Es el centro de tecnificación de Galicia, que bueno, al final es un centro que ahora mismo hay un nivel muy alto y llevo 5 años allí ya. Y este año me voy a dar el salto a Barcelona, al CAR de Barcelona San Cugat, donde ha estado Joel González hasta este año, deportistas como Rosillo, pues para allí me iré este año con mucha ilusión, la verdad. Pero bueno, añadir que en casa, lo que le llamamos casa, se entrena espectacular con Jesús Benito, que es un entrenador muy conocido sobre todo en Latinoamérica y en España también. Es más, sí, ya vamos a aprovechar un poco para hacer la promo, ¿no? Pero tiene un libro, Técnica, Táctica, Estrategia y Competición, creo, y competición de entre él y Merce, ¿vale? Si queréis verlo, os lo recomendamos, porque, bueno, es un libro que si queréis aprender de taekwondo, en general, da igual, seáis ya avanzados o personas más novatas, deberíais leerlo. Deberíais leerlo. Aparte, no hay ningún libro en taekwondo que haya estado también escrito. Y bueno, es que tampoco hay muchos libros en taekwondo. Exacto. Así que... Tengo unos compañeros allí, ¿quiénes son? Pablo, ¿cuánto te queda de su 21? Pues mira, y otro, el próximo año podrá ser su 21 aún. Una iniciativa, chicos, para saber el enlace de vuestro Twitch a mis alumnos y ahí estaremos de 3 a 10 AM. Vale, añadir una cosa, de 3 a 10 AM son octavos y cuartos y semifinales. Luego... a partir de las 12, de 12 a 4 menos 20 de la tarde, sí. Ya tenemos eso mismo, ya tenemos la repesca por el bronce, ¿no? Tenemos repesca, pelea por el bronce y luego ya finales, ¿vale? Correcto. Es decir, lo realmente interesante para la mayoría de la gente va a ser esa parte, de 12 a 4 menos 20. Nosotros somos como somos, nos la vamos a ver entera, todos los días, los 4 días, ¿vale? Que por cierto, hay una cosa que leí antes en el chat que lo puso María, que ponía que analizáramos los combates de Alex de los Juegos Paralímpicos un día. Que en verdad estaba puta madre, me refiero. Vale. No se nos había ocurrido ahora que lo comentas, María, y creo que es muy interesante, porque al final Alex es alguien de casa también, pero de casa, de que vive al lado nuestra, ¿no? Y al final es un compañero más, y la verdad, pues mira, me parece súper, súper bonito.
Y creo que también es importante darlo a conocer. También me gustaría pediros a los que estáis, que aún somos una buena pandilla, si podéis, eso, dar un poco de difusión en vuestros perfiles de Instagram, de Facebook, en donde sea, pues ya sea compartiendo un poco el Twitch o comentando, haciendo una captura, subiendo vuestra historia, comentando si os ha gustado, si no, Eso mismo. comentar también que estaremos con los juegos, porque al final lo que nosotros buscamos con esto, nuestro objetivo real es dar difusión al taekwondo, Eso mismo. que tengan una retransmisión decente, que nosotros no somos periodistas. No, que va, no somos nada. Yo voy a estudiar periodismo, pero de todas formas soy un proyecto aún, a ver qué sale. Y nuestro objetivo, más que nada, es dar difusión al taekwondo, que tenga una retransmisión decente, que, a ver, cuando sale Teledeporte es bastante buena, se llevan deportistas olímpicos, Justo. pero solo son los españoles y nosotros queremos cubrir el taekwondo, lo que es taekwondo en general, entonces vamos un poco más allá. Claro, y además hay mucha gente que si ve el taekwondo como tal y que no está aficionada a verlo, no lo entiende, ¿no? Entonces lo que queremos es que esas personas consigan comprenderlo, que consigan disfrutarlo. Entonces, pues bueno, esa iniciativa pues surge de eso un poquillo, ¿no? Y aparte ahora los juegos, ¿no? Ese momento más mediático, creemos que es una buena idea para aprovechar ese tirón y para que la gente se enganche un poquito más a lo que es nuestra pasión. Exacto. Me encanta que haya gente como vosotros que promueva la idea de conocer un deporte, que poca gente lo conoce y muchas veces realmente casi nadie sabe cómo es en verdad. Esto es verdad. Y por ello, eso, necesitamos vuestra difusión y eso. Lo que subáis al Instagram, nos mencionáis para que nosotros podamos reeditarlo y que siga así haciendo al final como una bola de nieve, ¿no? Claro, para llegar a más gente. Mi Instagram ya lo tendréis por ahí, Pablo TKD _, Iván con dos as, GM _97, ¿no? Iván con 2 as _GM97. Pero bueno, que si no lo habéis visto, en plan, lo tenéis en el perfil de Pablo seguramente en alguna historia, así que no hay problema. Y nada, eso, nos mencionáis, lo resumiremos y vamos a intentar hacer esto lo máximo posible y que el taekwondo tenga su hueco ahí en las Olimpiadas también, tener nuestro canal, nuestra forma de friquear y bueno, vamos a poner una fecha, ¿no? Para la próxima... Sí. Para la próxima previa, que yo la dejaría en el martes. Vale, ¿Qué yo creo que martes... El martes, si no cuadra mal, a ver, el día 20. El día 20 y empezaríamos el sábado 24 a retransmitir la Olimpiada. Sábado 24 empieza la Olimpiada. Yo creo que estaría bien, martes, ¿no? día 20, más o menos a la misma hora, porque viene bien a España y a Latinoamérica. Y a Latinoamérica, eso mismo. Haremos un directo con los pesos que quedan, que son menos 80 masculino, menos 67 femenino, pesado femenino y pesado masculino, que también telita hay por ahí. Sí, hay mucha tela que cortar esta Olimpiada. Entonces, gente, pues nada, que se vuelva la cámara, por favor. Ahora. Gente, muchas gracias a los que habéis estado en el directo, los que habéis aguantado aquí el fallo de conexión. Sí, todo. Y a los que habéis comentado ahí, haciéndonos preguntas, gracias por interactuar, porque en verdad se hace mucho más ameno, yo creo, para todos. Así que gracias por todo. Y eso, sinceramente, esto nos hace mucha ilusión, porque al final estamos comentando lo que comentamos 2 horas cada día después de comer en el bar a lo del centro, que somos aquí como viejos pero con taekwondo. Y nada, muchas gracias a todos y nada, que nos vemos en el próximo directo el martes. Un saludo a todos y nada, enchufarse con el taekwondo que empiezan los juegos. Un saludo. Un saludo.